Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Paula Sánchez. Soy estudiante de Administración de Empresas de sexto semestre del curso Ética para pregrado. A continuación, para esta actividad hemos elegido la problemática de la corrupción. Básicamente, la corrupción que hay en nuestro país es uno de los problemas más grandes que tiene nuestro país, ya que los servidores públicos y los políticos son corruptos y cogen los recursos económicos que son destinados para las poblaciones más vulnerables y los roban. Podemos ver que hay ciertos casos donde se ve la corrupción a gran escala, como en la parte de educación, la parte de salud y en la parte de obras públicas. En la parte de educación podemos ver que hay escuelas, colegios públicos en las partes, en los sitios o en los lugares más apartados de nuestro país, donde no cuentan con unas estructuras físicas para prestar un buen nivel de educación a los niños, donde no cuentan con los salones bien adecuados, ni computadores, ni la planta de docentes está completa para prestar un nivel de educación. El país destina ciertos dineros para el mejoramiento de estas plantas físicas, de estos colegios, donde los servidores públicos o los políticos cogen esos dineros y no les dan pues el uso que debería ser. En la parte de salud vemos que los hospitales públicos tampoco cuentan con una buena infraestructura ni con los equipos necesarios para prestar un buen servicio a los pacientes, donde muchas veces los pacientes mueren porque no hay habitaciones o porque las salas de cirugías no están con unos buenos equipos para prestar el servicio, o donde las carreteras tampoco cuentan, están bien para que puedan ser trasladados. Entonces también el Estado da unos dineros para estas adecuaciones. Estos dineros no son utilizados en lo que deberían ser utilizados, sino son robados por los servidores públicos. En la parte de obras públicas vemos que las carreteras, los puentes, algunas veces no son terminados o quedan a medio hacer. Los entes de control y vigilancia que revisan esto en las auditorías, en algunos casos, por no decirlo en todos, reciben cierta tajada, una parte de dinero, y lo cual hace que ellos se queden callados y den en la auditoría un visto bueno. Pero estas obras no son totalmente terminadas. Finalmente, quienes nos vemos eh, pues afectados por esta problemática son las personas de bajos recursos, y nosotros como ciudadanos también nos vemos afectados por esto. Podemos ver que la corrupción se encuentra a gran escala en todo lado. Es una problemática que tiene la sociedad y la comunidad en general. Pero pienso que nosotros también como ciudadanos tenemos pues la culpa de que esto pase. Porque en muchos casos vemos que está sucediendo esto, que hay actos corruptos, y pues simplemente nosotros como ciudadanos vemos y nos quedamos callados, no decimos, no alzamos la voz, no decimos, venga, está pasando esto o no nos parece esto, porque finalmente pues nos hacemos como los de la vista gorda, porque si no nos está afectando directamente a nosotros, entonces no pasa nada. Pienso que nosotros como ciudadanos debemos hacer un cambio de esto, tener una conciencia ciudadana y empezar a pensar que finalmente esto no es el país que queremos dejarle a nuestros hijos, y inculcarles a las generaciones que están creciendo moral, valores éticos y moral, porque finalmente pues ellos son los que son el futuro del país. En este momento vemos que hay unos casos acá en el país de corrupción, como son en el departamento de Chocó, que aunque es un departamento que es muy rico en la parte de natural, de oro, de petróleo, es uno de los departamentos que es más pobre de nuestro país. Así como los niños de La Guajira, donde a ellos se les destinaron unos dineros para la parte de alimentación, y estos dineros pues fueron robados. Nunca les llegó esos dineros a ellos para ser utilizados en, en la parte de alimentación.
en Santa Marta, ellos cuentan con mar. En la parte del acueducto, ellos no cuentan con un acueducto. Esa ciudad no cuenta con fuentes hídricas. El problema que ellos tienen más es la falta de agua. Y es porque finalmente los políticos cuando están haciendo campaña siempre les dicen que sí, que van a colocar el agua, que va a haber buena agua en esta ciudad, pero nunca sucede eso. Y esto lo que hace es que acreciente más la pobreza en nuestro país. Cada vez, si no se hace un cambio en cuanto a esto, el país va a seguir siendo cada vez más pobre. Vemos también casos de corrupción como el de Odebrecht, como el de Fidupetróleo, como el de Reficar, que son casos a gran escala de corrupción, de la corrupción que hay en nuestro país. Ahora estamos en elecciones de presidente. Podemos ver que hay dos candidatos que están repuntando las encuestas, finalmente, que son como los dos candidatos que tienen como las mejores, no sé, opciones políticas. Pero, o sea, a mi punto de vista, no creo que ninguno de ellos sea una buena opción para ser presidente de nuestro país. Ya que por un lado está el señor Gustavo Petro, que fue un exguerrillero, fue alcalde de Bogotá y él, cuando estuvo de alcalde de Bogotá fue destituido, no terminó su mandato. Por otro lado el señor Iván Duque, que está apoyado por el señor Álvaro Uribe, donde finalmente pues tampoco creo que su plan de gobierno sea el más óptimo para nuestro país. Creo que para que haya un cambio en cuanto a esta problemática de corrupción es necesario que los niños que están creciendo en la parte de educación, en la parte del hogar, en la parte de familia, se les inculquen los valores éticos, los valores morales, ¿sí? Porque ellos son los que van a hacer el país y yo creo que en ellos es que está el cambio de nuestro país. Pues espero que les haya gustado esta síntesis que hice de la problemática de corrupción. Gracias por su atención.